Bueno, muy buenas tardes, muy distinguidos amigos, compañeros de la Sociedad Bolivariana y amigos en general que nos colaboran con su asistencia a estas conferencias. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el de la educación de Bolívar y la era industrial de 1913 a la del siglo XXI, que será presentada por ese ilustre historiador y amigo, el doctor Mario Javier Pacheco. El doctor Mario Javier Pacheco es un ilustre miembro de nuestra sociedad y en este momento director de la Fundación para el Desarrollo de Educación Regional Fineducadar de Colombia, Panamá, desde 2004. Docente universitario de la UESPO de Ocaña, Colombia, y de la Universidad de Panamá. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Panamá y honorable de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de otras academias. Tiene reconocimientos de la Cancillería colombiana, reconocimientos estadísticos de la capacidad operativa del Consulado de Panamá como uno de los mejores consulados de Colombia en el mundo, la Defensoría del Pueblo en Colombia, como pionero nacional en implementación de los derechos humanos en el aula. Autor del himno de Ocaña, donde la Biblioteca Nacional lleva su nombre, innumerables decretos y resoluciones, libros, calidad educativa y tercermundismo, el fin del imperio latinoamericano y otras 75 obras. Es doctorado en asuntos internacionales de la Universidad International University de Estados Unidos, doctor en Ciencias de Educación de la Universidad de Panamá, doctor en Ciencias Políticas de Atlantic International University, posgrados, magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Universidad del Minuto de Dios, especialista en comunicación digital y medios interactivos, estudios superiores profesionales de literatura en Colombia, periodista profesional, título técnico profesional en literatura de la Universidad de Panamá y en derechos humanos, los derechos de las personas reguladas, Amnesty International. Con él iniciaremos esta magnífica conferencia que será muy ilustrativa de todas maneras y muy agradable como suelen ser las intervenciones de nuestro gran amigo el doctor Mario Javier Pacheco. De manera que con todo gusto le doy la palabra al doctor Pacheco. Doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, ilustres amigos que están presentes, generales, almirantes, historiadores. Hoy está también con nosotros Claudia, a quien presentamos hace un momento. Claudia Vélez es una persona maravillosa, viajera del mundo, muy entusiasta con todos estos temas. Igualmente se encuentra con nosotros hoy Neslin Arce, la doctora Neslin, mi colega en estos asuntos diplomáticos como cónsul, pero cónsul de Panamá en Venecia. Es una mujer de amplísima experiencia diplomática y también de muchos conocimientos en el campo del arte y de la cultura. Muchas gracias por estar presente. No sé quién otros estarán, creo que Tatiana muy seguramente se encuentra también con nosotros, pero bueno, vamos a iniciar con el título de esta conferencia, doctor Santamaría, que es básicamente de una justificación para poderlo iniciar ante esta sociedad de tan caros afectos, y es el título de la educación desde Simón Bolívar.
Y es que Simón Bolívar quedó huérfano muy joven. Doña Concepción Palacios murió cuando él tenía 9 años y se quedó solo. Y fue encomendado a los parientes, entre ellos primero a su abuelo Feliciano, que murió también, y a su tío Carlos, que lo matriculó en la escuela del Cabildo de Caracas. Ustedes, los amigos de Bolívar, del estudio de su vida, recuerdan que Bolívar era un hombre, un niño chispón, malgeniado a veces, absolutamente hiperactivo, que no se podía estar quieto un segundo, y muy inteligente. Era contestón, de acuerdo a lo que dicen sus biógrafos de la época. Y Bolívar no se aguantó en esa escuela del Cabildo de Caracas, que era rígida, conformada al estilo prusiano, que fue la primera parte de la escolarización de la educación. O sea, el pupitre al frente y el maestro con la regla para castigarlo, porque recuerden que era la época de la letra con sangre entra. Entonces él, señor profesor, paseaba como dueño del conocimiento, que transmitía a sus estudiantes y que castigaba si no le ponían atención y si no memorizaban las tareas, las lecciones. Esta educación, bueno, para terminarles el cuento de Simón Bolívar, él huyó de la escuela, se voló de la escuela y se voló de la casa. Así era el fastidio que Bolívar le tenía o que le cogió a esa escuela del Cabildo de Caracas, que entre otras cosas dicen los anales que era una escuela supremamente olvidada, no tenía presupuestos estatales. Entonces Bolívar huye de esa y de la casa. Así que su familia, cuando él regresa, pues él se va donde una hermana, regresa y deciden darle educación en casa. Entonces es allí donde está Simón Rodríguez, aunque Simón Rodríguez era uno de los maestros de esa escuela y Simón Rodríguez lo va a acompañar toda la vida. ¿Qué le enseña Simón Rodríguez? Le enseña carácter, le enseña a educar para la libertad, le enseña la conquista de América por medio de las ideas. Simón Rodríguez fue el maestro fundamental para que Bolívar se convirtiera en el libertador de las 6 naciones. Adicionalmente, tuvo unos maestros maravillosos como Andrés Bello, el redactor del Código Civil de Chile, y además un hombre maravilloso en los aspectos de gramática, de literatura y de geografía. Pero adicionalmente Bolívar, o sea, la gente se formaba en aquella época no en trigonometría o en unas filosofías extrañas o en álgebra, no, se especializaba, estudiaba lo que le servía para la vida. De tal manera que Guillermo Perellón, por ejemplo, le enseñó a Bolívar lengua, lectura y escritura. Fernando Vides le enseñó aritmética y escritura junto con Andújar, o sea, aprendía aritmética, aprendió la literatura que tanto le sirvió posteriormente, aprendió historia y religión con un maestro aparte, Antonio Negrete, estudió otras que a él le encantaban, la música, él estudió música y en vez de educación física, estudió esgrima, que en aquella época de los sabres era necesario. Estudió baile y estudió equitación con el profesor Jerónimo Ustaris. O sea, miren la educación de Bolívar. Y esa educación es la que lo convierte a él, como les digo, en el libertador de 6 naciones. La educación, al pasar el tiempo, se transformó y en 1913 fue escolarizada para suplir
las necesidades de la era industrial en 1913. Y esa educación, alármense, es la educación que tenemos hoy en día desde 1913, obviamente actualizada con esparadrapos, con mejorales, actualizada con cursos, con diplomados, con diferentes eventos que aspiran a curar con curitas el cáncer espeluznante en el cual que está poniéndole la gangrena a la educación internacional. Y me voy a referir en este caso a la educación latinoamericana, porque todos los países latinoamericanos estamos sufriendo de la misma educación. Nosotros mandamos a los colegios a nuestros niños y los llevamos posteriormente a la universidad a aprender nada. Todos nosotros hemos estado ligados a la educación. Hemos estudiado, los militares en sus escuelas, los demás en sus universidades. Un muchacho hoy, después de estudiar 24 o 25 años, que es lo que se estudia, contando la primaria, el bachillerato, la universidad y de pronto un posgrado, 25 años gastando plata, sale y no sabe redactar, no tiene lectura crítica. Y lo peor, busca empleo, no lo contratan porque desconfían del recién egresado que no sabe nada y prefieren al hombre con experiencia. Entonces viene la frustración. ¿Cómo así? Yo tengo un título que supuestamente avala unos conocimientos que yo debía haber aprendido durante 24 años. Pero resulta que eso no es así. El título no está respaldando ningún conocimiento que se le haya quedado en la persona para hacerlo como un ser integral, como un ser autosuficiente. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros mandamos a nuestros niños al colegio y nos los devuelven adoctrinados, con unos pensamientos ajenos a lo que nosotros queremos que ellos aprendan, pero de real conocimiento que les sirva para la vida, no se está aprendiendo. Está pasando en toda Latinoamérica. Las personas dicen, pero esto es algo que no puede ser, pero sí lo es. Y sin embargo, lo sabemos y no hacemos nada. Seguimos mandando a los niños al colegio a aprender nada. Así que en mi trabajo, que estaré publicando en los próximos días, quise primero que todo realizar un diagnóstico del porqué del fracaso de la educación. Y ustedes saben que la educación viene ligada al desarrollo. ¿Por qué los países desarrollados son desarrollados y a nosotros la ONU y la OEA nos siguen clasificando dentro de los países en vías de desarrollo? Pero no es solamente a Colombia, es que son todos los países latinoamericanos los que seguimos patinando, tratando de salir de esos clasificación de países en vías de desarrollo y no lo conseguimos. Pero no lo conseguimos porque no estamos educando bien a nuestra gente, a pesar de que en todos los periódicos, en todas las redes sociales, cada universidad se anuncia como la dueña de la calidad. Cada una es mejor que la otra. Ah, no, yo estudié aquí porque aquí se enseña el mejor derecho de Colombia. No, yo estudié aquí porque se estudia la mejor ingeniería de Panamá. Yo estudié aquí porque se enseña la mejor medicina de Costa Rica. Pero cuando vamos al contexto y vamos a la realidad, nos chocamos. Porque es que las universidades manejan su propaganda de ser las mejores, ya que no hay formas de confrontarlas. Pueden decirnos todas las mentiras que quieran y no sabemos si son verdades
o son mentiras porque no hay comparación. ¿Y por qué no hay comparación? Porque existen dos privilegios para las universidades. El primero, la libertad de cátedra, y el segundo, la autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no puede intervenir en lo que se está enseñando en una universidad. El rector es autónomo para enseñar en su universidad lo que le dieron la autorización de enseñar, pero le dieron la autorización de enseñar con un currículo que él puede modificar. Y lo modifica. Además, no existen unos currículos base, plataformas de currículos. Cada rector hace un currículo específico. Y la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, ¿qué es lo que pasa con eso? Que cada universidad se convierte en un huevo solo, en un nicho único. No hay posibilidades de ingresar, de tal manera que si yo estudio sociología en la Universidad de Panamá y sociología en la Universidad Nacional de Colombia, son dos sociologías diferentes. No tienen nada que ver, solamente el título. Y así pasa con todas las carreras. No hay una carrera que sea igual a la otra, aunque se llame diferente. Ahora, yo he visto, pues porque me correspondió, estoy trabajando en esto desde hace muchísimos años, en la zona del Catatumbo, que es mi tierra. En el año 2000, en 1975, cuando fui nombrado siendo muy joven como director de un instituto de bellas artes, encontré que los artistas no tenían, a pesar de estudiar toda la vida, un título que avalara sus estudios. Entonces, hablé con Enrique Buenaventura del TEC de Cali y en la Casa de la Cultura de Barranquilla y con mi institución para que validáramos entre nosotros y en nuestras ciudades los títulos de expertos en artes basados en unos currículos que nos rotábamos entre las tres ciudades. Posteriormente, en el año 2004, propuse que se incorporara en el Foro Educativo Nacional con los maestros las asignaturas nuevamente de cívica o de civismo, la asignatura de los derechos humanos y la asignatura de la identidad regional. Me fue rechazado porque no les parecía que eso no era pertinente, porque eran trabajos para hacerlos demasiado individualizados en cada uno de los municipios. ¿Y cuánta falta que nos hace? ¿Y por qué hacía esto? Porque es que yo veía en el Catatumbo a los muchachos campesinos, como se ven en todas las regiones del país y de Latinoamérica, a los que los padres les han dicho que la educación es la tabla de salvación. Si tú no te educas, no tienes nada. Entonces los mandan a la escuela. Y el muchacho entonces abandona su asadón y se va para la escuela y dura 10 años hasta que regresa con su diploma de bachiller. Y el día que regresa a la finca con el diploma de bachiller, le dicen: hombre, ya aquí el diploma ese de bachiller no sirve para nada, mételo debajo del colchón. No puede hacer nada. El padre ha perdido y la madre han perdido a un muchacho que les ayudaba en la economía familiar y lo mandaron durante 10 años a estudiar cosas que no le sirven para el campo. Pero así es también en las universidades. En la Francisco de Paula Santander, en Ocaña, la facultad que más tenía alumnos era comunicación social. Y resulta que la ciudad solamente tenía 2 emisoras. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y cuando salían los muchachos a querer trabajar en cada una de esas 2 emisoras, el propietario, que sabía el problema del desempleo y la ansiedad por trabajar, les pagaba, ¿saben cómo? Entregándoles la autorización para que vendieran 2 publicidades, cada una en aquella época de 60,000 pesos. El muchacho iba, vendía su publicidad y con eso se pagaba. Y solamente había cupo para 2 o 3 personas y la universidad estaba llena de niñas y muchachos estudiando comunicación social. No es más que una estafa. No puede llamarse, lamentablemente, de otra manera gran parte de la educación latinoamericana.
Hoy me he puesto a analizar, recuerden ustedes, yo soy doctor en educación, profesor de los doctorados de educación de la Universidad UMESIT, y mis investigaciones pues me han llevado a encontrar que en cobertura en la educación media, en Argentina, solo 22 de cada 100 niños de 15 años mantienen una escolaridad regular. En Chile, solo 38 niños de cada 100 mantienen esa escolaridad. En Colombia, solo 19 de cada 100. Y en Panamá, solo 19, igual que Colombia, de cada 100 niños mantienen una regularidad escolar. Esto lo saqué de los resultados de las pruebas PISA. ¿Y qué pasó con las pruebas PISA? Porque les decía, no había posibilidades de comparar y de desvirtuar que la propaganda de las universidades como las mejores ofertas eran lo mejor, porque no había formas de comparación hasta que llegó PISA en 1997, pero la primera se hace en el 2000. Y llegaron los ranking webs de la calidad de la educación mundial con una serie de empresas. Y empezamos a entender que nosotros no éramos los mejores, ni siquiera los regulares. Estábamos entre los peores. De tal manera que de 81 países en el año 22, que fue la última prueba de PISA, Colombia quedó en el puesto 64 de 81 países, a la cola. Y Panamá quedó en el puesto 74, mucho más allá de la cola. Un fracaso. Pero es que ninguno de los países latinoamericanos logró llegar con sus sistemas de educación nacional a por lo menos la mitad de la línea media mundial de esas pruebas PISA. Todos los sistemas educativos latinoamericanos por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir como país en vías de desarrollo per sécula si no cambiamos el sistema de la educación. Igualmente pasa con la educación superior. A nivel mundial, en Colombia, la universidad, porque nosotros no tenemos a nivel mundial ninguna universidad entre las 10 primeras de calidad, ni entre las 50 primeras. Ya la Universidad de los Andes en Colombia, la colombiana, es la número 179 a nivel mundial. La Universidad Nacional de Colombia, la 219. Y ya la Universidad de Panamá es la 1201. Estas son las estadísticas últimas, las de QS del 2025, que pueden ustedes investigar por internet en cualquier parte. Y le sigue en Panamá la Tecnológica con el puesto 4346. O sea, por mucho que digamos que tenemos una buena educación, somos de los peores educados mundialmente. Por esa razón, porque esto está concatenado a las estadísticas Gini de indicadores de riesgo de pobreza, de fallas del ingreso per cápita y del desarrollo en general. O sea, o cambiamos o continuamos en el subdesarrollo. No tenemos, por eso los muchachos salen y no consiguen empleo ni siquiera. O sea que nos rajamos en cobertura. Y en formación, ni se diga. Ya les he dicho, yo encuentro muchachos que están estudiando doctorados en mi clase y resulta que no saben redactar, no tienen ortografía, no tienen lectura crítica. Sus habilidades comunicativas son mediocres, no saben venderse a sí mismos. Son absolutamente inseguros. Creo que eso lo hemos palpado especialmente todos nosotros, los que nos encontramos acá. Y hoy más que nadie, más que nunca, es hasta peligroso mandarlos al colegio. En el colegio los contagian primero con el adoctrinamiento político en el aula, como pasó en Colombia, pasa con FECODE. En Colombia, por ejemplo, yo mi última maestría, que la hice en la Universidad Minuto de Dios, en la maestría en Paz, Ciudadanía y Desarrollo, yo tenía que estudiar los textos que los guardo aquí, se los mandaba al presidente Uribe, donde me decía que la época
de mayor violencia y genocidio fue el tiempo de la seguridad democrática de Uribe. Y yo tenía que leer eso, y no solamente leerlo, anotarlo porque me lo preguntaban en los exámenes. Yo estaba de bajo perfil y necesitaba pasar mi universidad hasta que al presidente Duque se le ocurrió decir que yo iba a ser el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y se armó un escándalo nacional, y entonces descubrieron mis maestros que varios de esos maestros eran precisamente empleados del Centro Nacional de Memoria Histórica, y pusieron el grito en el cielo que cómo era posible que yo, una persona que venía criticando al Centro de Memoria Histórica como un nido de arpías, un nido en donde se fabricaban todos los discursos, los argumentos de la FARC, fuera a ser el director. Aida Bella, de la UP, anunció inmediatamente que salía corriendo al Centro de Memoria Histórica porque yo iba a quemar todos los archivos de la UP. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué pasó? Ya afortunadamente yo había terminado materias y estaba en vísperas de grado, y el decano me mandó una carta que tengo por allí en la que dice que no me puede graduar porque sería antiético que se graduara en paz y ciudadanía a un enemigo de la paz. O sea, a los uribistas en aquel momento nos llamaban enemigos de la paz, y ustedes lo recuerdan perfectamente. Entonces, afortunadamente, el padre rector, precisamente doctor Miguel Santamaría, es nuestro contertulio, socio el presidente de la Corporación Minuto de Dios, es socio, invitado por usted varias veces, y yo le alcancé a comentar que yo no me dejaban graduar, que porque era enemigo de la paz, y él allá me ayudó no sé cómo, y finalmente recibí mi título cuando ya yo fungía como cónsul general en Panamá, casi un año después de haber terminado mis estudios. Y eso no está pasando solo. Si la Universidad Minuto de Dios es de curas, y está pasando esto, y está pasando en los Andes y en el Rosario con Uprimi, nuestros muchachos están siendo lavados de cerebro. Últimamente está empezando a metérseles en la cabeza la cultura woke. O sea, últimamente también los estamos viendo con unas teorías iconoclastas para ir a tumbar contra la historia, contra sus antepasados, para ir a tumbar los monumentos de Colón, de todos los españoles que llegaron a América, ¿no? A destruirlos. O sea, ese tipo de cosas nosotros no las podemos permitir, y sin embargo, pues están sucediendo. Hay que cambiar la educación. En cuanto a la calidad es un mito. Hoy estaba precisamente leyendo a Nietzsche y a Foucault, que fueron filósofos que se dieron un tiro en el pie, porque la gente empezó a leerlos mucho, porque eran los filósofos de la libertad, pero es que también fueron los filósofos del desmadre. Estos filósofos empezaron a hablar de la verdad relativa, de la verdad de todo, de la posverdad. Todo el mundo tiene la razón porque la verdad es solamente se puede manejar desde el punto de vista de la persona que la está viviendo. Y si una persona ve la realidad desde una ventana y la otra de otro, pues hay dos verdades. Eso acabó con los ejes. Eso acabó con las seguridades de pensamiento. Eso acabó con algunos inamovibles morales. Porque es que estos personajes, entre lo que hablaban es que la moral es absolutamente relativa. De allí que las cuestiones, Hitler utilizó como torturadores muchas veces a padres de familia alemanes que pensaban que estaban haciendo el bien quitándole las uñas a unos judíos, porque Hitler les estaba hablando de que era bueno darle un escarmiento a estos desgraciados judíos porque no pensaban como ellos. O sea, la moral no puede ser relativa, y sin embargo, así quedamos. De todas maneras, en cuanto a la calidad, las pruebas PISA y los rankings web mundiales nos dieron una cachetada, nos dieron un golpe en el rostro con los resultados del 2018, del 2022 y ahora
del 2025. Las causas del fracaso educativo son muchos. Esa libertad de cátedra, esa autonomía universitaria que yo les decía, que pues la defienden a capa y espada los rectores y los dueños de las universidades. Pero hay algo todavía peor. Es que la movilidad universitaria internacional, y ustedes saben que es que un muchacho que esté estudiando en Colombia o en Panamá, pueda desplazarse e ingresar a cualquier universidad del mundo para que le validen sus saberes. Y ya les he dicho, primero, que ninguna carrera es igual a la otra, porque todas nacen del capricho del rector o del director de calidad o del redactor que hace los currículos. Entonces, como cada persona tiene un saber diferente, se propuso hace muchos años en Tuning, se propuso medir la calidad a través de los tiempos de estudio de los estudiantes. Y se creó el crédito académico y se propuso el crédito académico en todo el mundo. El crédito académico es la unidad de medida del tiempo de cada asignatura. Es decir, y todos lo estudiamos, pues los que estudiamos posteriormente, todos estudiamos que la asignatura de naval, por ejemplo, almirante, vale 5 créditos. Entonces esto quiere decir que tenemos que estudiar para sacar esos 5 créditos. En Colombia, para sacar esos 5 créditos, hay que estudiar 48 horas. Pero en Panamá, cada crédito académico que yo me gane son 48 horas de estudio. En Panamá, cada crédito académico que yo me gane son 16 horas de estudio. Les estoy hablando de estas dos partes. O sea, yo digo, ¿cuánto vale, tiene una carrera de Derecho? 160 créditos en Colombia, 140 créditos en Colombia. ¿Cuántos créditos tienen en Panamá una carrera de Derecho? 200 créditos. Dicen, no, pues entonces Panamá tiene mucho más estudio que Colombia. Pero cuando vamos a ver esos créditos académicos en Colombia, valen 48 horas, en Panamá 16. Y ni uno solo de los países latinoamericanos tiene identidad, unidad, uniformidad en los créditos académicos. Todos somos un desorden. Ni uno solo. Entonces, ¿cómo va a servir esto para la movilidad universitaria internacional, que fue para lo que fue hecho el currículo? Pero es que el orgullo, la tosudez, el cuidar esto de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra hace que nadie quiera tener una relación académica con otra universidad. Tenemos ese problema. Yo estuve hablando sobre este tema con el secretario general de la UDVAL, que es la Unión Internacional de Universidades, y él me decía, Mario, vas a perder en tu esfuerzo porque no es posible poner de acuerdo a los rectores latinoamericanos. Los europeos sí, y ya los europeos se pusieron de acuerdo con un crédito académico que se llama el ECTS, que está entre 25 y 20 horas, y ya por lo menos se puede pasar en Europa de una universidad a la otra sin necesidad de hacer exámenes, solamente con que venga con las calificaciones y viene de tal universidad, que estudian todos más o menos lo mismo en tiempo, entonces se puede hacer. Pero en Latinoamérica no hay una sola universidad que pueda entrar a otra universidad europea, extranjera, en cualquier parte del mundo, sin tener que convalidar, hacer pruebas, exámenes, porque somos hechos un desmadre en este problema. O sea, es imposible. La educación latinoamericana, por donde yo la empecé a estudiar, la encontré en uno de los peores desórdenes que puedan ustedes imaginar. Los muchachos los estamos entregando a personas irresponsables, en el sentido de que piensan, se les enseña lo que creen estar enseñándolo bien, pero como no hay formas de comparación, pues entonces estudian lo que se les dé la gana, y me perdonan el lenguaje coloquial, y eso no puede ser así.
Yo estoy sacando un texto en estos días, doctor Santamaría, que se llama La Revolución Educativa y la descolonización mental de Latinoamérica, o el sistema de la mesa redonda. Porque Bolívar nos libertó físicamente, nos descolonizó de esa colonia de 300 años. En 1820, después de 300 años de colonia. Pero no nos descolonizó en el aspecto mental. Seguimos siendo subyugados. A los países desarrollados les interesa que mantengamos esta situación. Les gusta ser superiores a nosotros. Inclusive en el libro yo pongo o expongo algunas tesis científicas, entre comillas, de personajes y de neurólogos que dicen que los latinoamericanos somos menos inteligentes, por no decir que brutos, ante los estadounidenses. Ya lo había dicho Hitler en el libro de Mi Lucha. Hay unas subrazas, y primero la raza aria, y entre las subrazas nosotros, porque decía, hombre, los norteamericanos que se están mezclando la están perdiendo. Ellos, por eso Norteamérica, dice Hitler en su libro, está llamada a ser la que mande en América total, porque los demás somos unas subrazas. Científicos que yo veo como dicen que el cerebro de los negros funciona diferente del de los blancos, por ejemplo. Afortunadamente estos científicos fueron reevaluados, y a uno de ellos, Jim Watson, del año premio Nobel de 1968, se le quitó el premio Nobel por estar predicando teorías falsas, científicas y xenófobas. Y se le quitó. Los latinoamericanos podemos, que tenemos falencias, claro que las tenemos. Tenemos las falencias que nos quedaron de esa tara de 300 años de sumisión, de subyugación. Pero entonces, yo estoy proponiendo un nuevo sistema educativo. Yo sé que es medio utópico, pero tengo afortunadamente a ustedes, doctor Santamaría, generales, amigos que están en esta reunión, la fortuna de tenerlos a ustedes y de tener, por mi posición, digamos, por mi servicio en la diplomacia, en la política, acceso a algunas personas que manejan el poder y que me pueden escuchar. Porque necesitamos una educación para el siglo XXI. La educación de 1913 pasó a la historia. No podemos seguirle poniendo mejorales y esparadrapos. Hay que renovarla completamente. Y es lo que yo llamo el sistema de la mesa redonda. Hay que dejar de satanizar a la tecnología, a los celulares en clase, a las laptops, siempre y cuando sean bien utilizadas. Es que en 1913 no había internet, no había televisión, todo lo que había eran libros en físico, y conseguirlos, ustedes saben las dificultades que tenemos hoy, mucho más en aquella época. La radio era lo que traía la información, pero la radio servía como de distracción, y lo que habían eran las radionovelas, y la gente se pegaba era a las radionovelas, a los partidos de fútbol. Yo lo hice cuando niño. No había la televisión, no había la manera. Hoy, en aquella época, el conocimiento lo tenía era el profesor, como les digo, y al estilo prusiano. O sea, el profesor al frente, los pupitres cuadrados en una forma cuadriculada que daban la posibilidad de que el profesor estuviera paseando en la tarima, impartiendo el conocimiento, inoculándoselo en la cabeza, como llamaba a ese sistema a Paulo Freire, la educación bancaria, porque era consignar conocimientos, era memorizar.
Resulta que hoy, en el siglo XXI, ese conocimiento que tiene el maestro de 1913 lo tiene el niño en el celular. Si le va a enseñar de las cataratas del Niágara el profesor allá al frente, no, el niño cliquea y le sale mejor de lo que le dice el profesor las cataratas del Niágara con todo y figuras. Y cualquier asunto del conocimiento. Ya el conocimiento no es el problema, sino la aplicación de ese conocimiento. Entonces, estoy proponiendo en mi libro, que se los enviaré una vez salga publicado, no solamente el tema de la incorporación de la inteligencia artificial y las tecnologías, sino el otro tema del emprendimiento nacional para llevar las posibilidades de generación, de aprender a generar riqueza hasta los rincones más humildes de nuestro país o de nuestros países en Latinoamérica, mediante el emprendimiento general, mediante la creación de un banco escolar, que ya yo lo he hecho con dinero en papel, mediante la creación de la Cámara de Comercio Escolar para que cada emprendimiento sea formalizado y el niño aprenda a cómo poderlo hacer. Esa es otra materia, otra área, es la de ciudadanía, para que hable lo que nosotros hablamos aquí. Nosotros los compartimos y somos hombres ya de edad. El niño puede participar de estas conversaciones y le enseñamos desde chiquito lo que es ser el buen ciudadano, que hay un plan de desarrollo que se debe seguir, que hay unos políticos que están obligados a hacer las obras para sus ciudades, los alcantarillados, la electrificación, y que puedan participar desde niños en todo esto. O sea, este libro espero que salga para que tengamos, como yo lo describo allí, seres trascendentes con un decálogo. Doctor Santamaría, se nos está acercando ya, creo que me pasé un poquito y queda aquí cumplido mi propósito que le había prometido, doctor Santamaría. Muchas gracias. Te has hecho una conferencia verdaderamente fenomenal. Es un descubrimiento de unos aspectos verdaderamente trascendentes. Es un planteamiento verdaderamente revolucionario para la educación y sobre todo que es un salvavidas para las dificultades que estamos sufriendo los que vivimos en los países subdesarrollados. Muy claro te generó ese punto de vista. Me parece que es un tema verdaderamente trascendente, de una importancia enorme y que seguramente con tu libro va a alcanzar unos puntos de conocimiento sumamente importantes. Te felicito muy sinceramente por esta participación y queda para nuestro orgullo ese tema que ya será puesto en orden en YouTube el próximo lunes, de manera que puede la gente recibirlo y leerlo con la facilidad que se tiene ahora por los medios de comunicación. Te lo agradezco enormemente y te felicito por ese conocimiento, esa preparación y esa manera de expresar las cosas con esa vehemencia y con ese conocimiento. Te agradezco profundamente tu participación. Quiero invitar a los distinguidos amigos a ver qué opinan sobre esto que nos ha sucedido hoy. A ver quién levanta la mano. Gracias, doctor Miguel Santamaría. Un saludo cordial a usted y a toda la sociedad bolivariana y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan hoy. Felicitar en primera instancia al doctor Mario Javier por la exposición sobre la educación del libertador Simón Bolívar. Bueno, ese es un tema apasionante que tiene mucho que ver con todo eso, como lo afirma Mario Javier, con todo eso que desarrolló a través de su existencia. Y, por supuesto, como siempre ocurre en estas sesiones, doctor Miguel Santamaría,
El tema de la educación de Bolívar es un pretexto para analizar la educación en Colombia y en la América Latina, un tema bastante espinoso, bastante complejo, que yo creo que tardaríamos aquí muchísimo tiempo y se irían muchas sesiones, que sería maravilloso lograr hacerlo con expertos en la educación. Mario Javier pues tiene una formación en la educación bastante grande, nos compartió parte de su conocimiento y del libro que ya está a punto de salir sobre esa educación. Y el tema es triste porque estamos mirando una realidad que no solamente afecta a Colombia y América Latina, sino que quienes estamos en áreas complejas, como nosotros en la provincia de Ocaña, cercanía de la zona del Catatumbo, estamos mirando cada día cómo esa falta de una educación adecuada incide de manera directa en la descomposición social, incide de manera directa en la formación de generaciones que crecen sin un sustento ni moral ni ético y que son fácilmente manipulables por la extrema derecha y por la extrema izquierda, porque no tienen cómo argumentar nada en contraposición al turbión de información, de propaganda que se va colando diariamente a través de la televisión nacional, de las grandes cadenas de radio del país y de las extranjeras, que van entrando permanentemente a través de diferentes mecanismos a nuestros niños. Hay un problema gravísimo con esa calidad de la educación. De los problemas que hay que analizar es precisamente eso. No se trata de impartir educación, como afirmaba Mario Javier, porque sí, vamos a hacer 40, 50, 100, 200 escuelas más en Colombia, 20 universidades. No se trata de un problema de tipo cuantitativo, sino cualitativo. ¿Dónde vamos a hacer esos colegios y esas universidades si ni siquiera hay docentes para cubrir una vasta parte del territorio nacional, especialmente aquella donde los grupos alzados en armas están interviniendo de manera directa y es casi imposible impartir una educación de calidad? Y pongo como ejemplo el sur occidente de Colombia, el área del Catatumbo, Casanare, etcétera. De tal manera que es gravísimo, porque nosotros que estamos en estas zonas nos damos cuenta cómo se ha ido al traste la calidad de la educación y prácticamente el producto final, es decir, los estudiantes que pasan por la primaria, llegan a la universidad y están saliendo en las profesiones liberales, no le están aportando nada al desarrollo social. Yo recuerdo, y Mario Javier también lo debe recordar, en los discursos y las notas de José Eusebio Caro en el siglo XIX, cuando José Eusebio Caro cuestionaba en un informe que le hace al ministro, en aquel momento era como una especie de ministro de educación, al secretario de Instrucción Pública, donde le dice que él está preocupado porque está viendo que las universidades en Bogotá, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el San Bartolomé, están más preocupados en sacar estudiantes y otorgarles el título, pero se les olvida la función práctica de la educación. Él habla de la praxis ahí de la educación. Bueno, son expertos en debates. Los abogados son expertos en ganar pleitos discutiendo, pero no tienen en ningún momento, no tienen una formación capaz de sacar al país del atraso, y estamos hablando de la época de José Eusebio Caro, del atraso en que se encuentra. Y si miramos el momento actual, volvemos a la misma situación. Los profesionales que están saliendo de las universidades, en la mayoría de los casos, no tienen la capacidad de sacar a Colombia del atraso en que se encuentra. Y si no, hagamos una revisión de las ciudades, de los sectores rurales, donde todavía
se están utilizando técnicas agrícolas que perfectamente caben en las definiciones que Caro daba del siglo XIX. De tal manera que la conferencia de Mario Javier nos pone en contexto mirando esos problemas, esas fallas que comienzan desde la primaria, siguen a la secundaria y se prolongan a la universidad. Creamos una sociedad donde lo banal y lo superfluo es lo que vale la pena, lo que importa. Se valora más la cuenta bancaria, se valora más la capacidad de corrupción de un funcionario que su capacidad de hacer el bien en la cartera que le corresponde. Y por supuesto, una terrible afectación a la identidad cultural de los diferentes territorios de Colombia. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. No, encantado. A ver, ¿alguien más quiere? Este es un tema. A ver, el almirante Luis Carlos Jaramillo. Muchas gracias. Qué charla tan interesante y tan importante esta que tuvimos hoy, mi estimado doctor Pacheco. Gracias. Comparto completamente 100% sus apreciaciones. Quisiera hacer dos comentarios. El primero, tal vez cuando usted habló de Bolívar, le faltó decir que Bolívar fue graduado como militar en el Colegio Militar de Caracas y se graduó de subteniente, y aquí verdaderamente tuvo una persona siempre, a veces en contra y a veces a favor de él, que fue Mariano Montilla, que fue compañero de curso de él. Bueno, hay una frase suya que es importantísima. El conocimiento no es el problema, la aplicación es el problema. Y verdaderamente quiero aquí hablar de experiencia personal. Yo tuve la fortuna, pues, que la Armada me mandara en 2 oportunidades a estudiar a universidades a los Estados Unidos. Y entonces tengo mis posgrados en ingeniería electrónica, en ingeniería de comunicaciones de una universidad norteamericana. Y la primera experiencia que tuve es que verdaderamente nos hicieron, cuando llegamos a Monterrey, a la Escuela de Posgrado de los Estados Unidos, de la Armada Nacional, de la Armada Norteamericana, nos hicieron un examen de ingreso y de matemáticas, de cálculo, de física. Y me acuerdo verdaderamente que fue un shock intelectual y emocional el examen de física. En el examen de física nos pusieron una carrera entre un automóvil, un Ferrari y un Volkswagen de esos chiquitos que habían en esa época, pero era en la luna. Y entonces teníamos verdaderamente todo lo que sabíamos nosotros de fórmulas matemáticas para poder apreciar velocidad y aceleración, gravedad, etcétera. En la Luna eran completamente distintos a los parámetros de la Tierra. De manera que verdaderamente esa fue una sorpresa de ver, esa fue la forma como nos recibieron para empezar a estudiar. Y en la universidad nunca tuvimos un examen en que no pudiéramos sacar todos los libros. Los exámenes eran todos los libros, todas las notas, todo. Verdaderamente los exámenes nos soltaban el problema, pero era un problema que nunca habíamos visto en clase, ni muchísimo menos. Eran aplicaciones a lo que teníamos que haber estudiado. Y teníamos derecho, pues, a consultar cuánto libro había. No había nada que tuviera que ser, que uno tuviera que aprenderse cosas de memoria ni nada, sino tenía toda la biblioteca disponible. Y este es el problema, háganlo.
verdaderamente un sistema de educación completamente distinto. Después la vida también me dejó, por medio de la Armada, me dio la oportunidad de trabajar casi 3 años en un astillero en Alemania. Y en esos astilleros veía uno los técnicos, qué era un técnico y qué era un ingeniero, qué eran los problemas que resolvía el ingeniero y cuáles eran los problemas que resolvía el técnico, completamente separados, pero muy complementarios y amarrados. Y generalmente los buenos técnicos tenían salarios muy, muy superiores a los ingenieros. Verdaderamente, y aquí uno de los problemas que tenemos es que todo el mundo quiere ser doctor. Y resulta que la parte técnica es importantísima. Nosotros lo tenemos bastante olvidada, es decir, no le damos mayor valor a lo que es ser un buen técnico. Y entonces lo que se hablan de educación y la educación es hacer más profesionales, hacer más doctores. Y si la carrera es fácil, y quizás digo, yo no quiero decir que sea fácil en sí, pero entonces aquí hay, en cuanto a garaje, gradúan abogados. Pero ¿cuántos ingenieros estamos graduando? Entonces, verdaderamente hay una distorsión muy, muy grande en el asunto de estudios en Colombia. Ahora uno va a Estados Unidos y la gente en Estados Unidos, cuando uno habla con las personas, todos son magníficos en áreas específicas, pero conocimientos generales no tienen. Es decir, la profundidad del conocimiento general del norteamericano clásico o común es malísima. Pero ese tipo que tiene tan malos conocimientos generales en lo que él hace es magnífico, lo sabe hacer. Entonces, por eso se pueden tener un país muy desarrollado, y porque su educación está completamente dirigida no solamente al campo teórico, sino al campo práctico. De manera que yo creo que ese es uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia, que aquí la solución es que voy a hacer una universidad y más universidades y más universidades, pero como usted lo decía, hacen una universidad y no, los muchachos se gradúan y no tienen el campo a donde ir a trabajar. Pero de ese mismo campo tienen 1000 oportunidades de trabajo para los cuales no se está educando la gente. Su conferencia, doctor Pacheco, verdaderamente magnífica y estoy completamente de acuerdo y lo felicito. Y le deseo muchos éxitos en su campaña, en lo que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, almirante. Igualmente, muchas gracias por el comentario al doctor Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña. Muchas gracias, claro. No, le quedo muy agradecido a la audiencia. Y bueno, doctor Miguel, la esperaré para poderla divulgar en YouTube con el propósito de continuar con esta campaña de modificar, primero de que todo abrir los ojos a lo que está sucediendo con la educación latinoamericana y que se elaboren unas pruebas piloto sobre la propuesta educativa que tengo. Para eso estos espacios abren esas puertas. Maravilloso, maravilloso, mi querido doctor Pacheco. Usted ha abierto un campo supremamente importante que estábamos anhelando que existiera, así no estuviéramos informados. Pero ya al saberlo, que usted tiene un libro, pues en realidad nos abre la posibilidad de que todos pensemos en ese campo tan importante que usted nos está demostrando. De nuevo, muchísimas felicitaciones. Parece que su conferencia fue extraordinaria. Les agradecemos a todos su presencia en el día de hoy, y ha sido en realidad maravillosa, porque hemos tenido una conferencia verdaderamente extraordinaria. De todas maneras,
Les agradecemos como siempre muchísimo su presencia, su respaldo y sobre todo ese deseo que todos tenemos de que las cosas en Colombia se mejoren, a pesar de que las vemos cada día más difíciles. De todas maneras, el próximo jueves tendremos otra oportunidad e invitamos a los distinguidos colaboradores a ver quién tiene ideas para abrirles un campo hacia adelante en los próximos tiempos y seguir adelante con estas conferencias que indudablemente son iluminantes para la gente. Muchas gracias a todos y que tengan una tarde muy feliz.